retomando el catabolismo del hemo, el glóbulo rojo, cuando pasa sus 120 días, es destruido por el sistema retículo endotelial. Esto se denomina hemocateresis o eriptosis. Se separa el grupo hemo de la globina. El hemo sufre una serie de transformaciones, de oxidaciones. Se abre el anillo tetrapirrólico. Se forma biliverdina, que después se convierte por la biliverdina reductasa en bilirrubina. Esta bilirrubina es insoluble en agua, es liposoluble, entonces se tiene que transportar en la sangre unida a albúmina. Estas reacciones ocurren en el macrófago, en el sistema retículo endotelial del vaso. Luego pasa al hígado y en el hígado es conjugada con glucurónico o con sulfatos. Se forma principalmente diglucuronio de bilirrubina y ahí se forma la bilirrubina conjugada, o también se denomina bilirrubina directa porque reacciona directamente con el ácido sulfanílico. La reacción es inmediata con ese diazo reactivo. A esta bilirrubina no conjugada se la denomina bilirrubina indirecta porque reacciona después de que se le agrega alcohol. El proceso finaliza en el intestino, donde la bilirrubina conjugada es desconjugada, después se transforma en mesobilirrubinógeno, luego en estercobilinógeno, que puede ser reabsorbido y pasar a la sangre, y luego a los riñones, y toma el nombre de urobilinógeno. Y el estercobilinógeno es un compuesto incoloro que en contacto con aire se oxida y forma estercobilina, ¿sí? Que le da el color pardo a las heces. Entonces vimos que en su totalidad la bilirrubina es de tipo indirecto o no conjugado. La concentración normal de bilirrubina total, la suma de la directa y la indirecta o la conjugada y no conjugada, es menor a 1 miligramo por decilitro, y valores superiores a 1,5 miligramos por decilitro se considera hiperbilirrubinemia. Otro concepto que vemos es que cuando la bilirrubina aumenta, su concentración en sangre pasa a los tejidos y les da un tinte amarillo. Esto se hace visible en tegumentos y esclerótica, configurando un síntoma que se denomina ictericia. Es cuando supera mucho más de 1,5 miligramos por decilitro. Y el hígado recién nacido, cuando hay mucha destrucción de glóbulos rojos, es incapaz de metabolizar eficientemente la bilirrubina en los primeros días, y la hiperbilirrubinemia alcanza concentraciones superiores a la capacidad de la albúmina para fijarla. La bilirrubina es la no conjugada, bilirrubina que puede atravesar las membranas de la célula y puede comprometer el sistema nervioso central, y este cuadro se denomina kernicterus. Entonces vimos las funciones del hígado, secretoras y excretoras, vimos cómo se forma la bilis, las funciones que tiene la bilis, las funciones digestivas y en las otras funciones, las funciones detoxificadoras del hígado a través del metabolismo del ciclo de la urea, la conversión de amonio en urea o glutamina, las reacciones de fase 1 y fase 2 para metabolizar xenobióticos y fármacos, y la detoxificación, digamos, de la excreción de la bilirrubina a través de la bilis. Ahora nos quedan ver las otras funciones. El metabolismo de hidrato de carbono, ocurre la glucogenogénesis, porque el hígado alcanza a contener hasta 6% de su peso en glucógeno. La glucogenólisis, que es importante para mantener la glucemia durante los intervalos entre comidas. El hígado convierte la galactosa y la fructosa en metabolitos idénticos a los derivados de la glucosa, y también ocurre la glucólisis y la gluconeogénesis en el hígado. En cuanto al metabolismo del lípido, ocurre la oxidación de los ácidos grasos para aportar energía a otras funciones corporales, formación de algunas lipoproteínas, síntesis de colesterol y fosfolípidos y conversión de hidrato de carbono y proteínas en grasa. En cuanto al metabolismo de las proteínas, ocurre la desaminación de los aminoácidos, la formación de urea para eliminar amoníaco, la formación de proteínas plasmáticas. La mayoría de las proteínas plasmáticas se sintetizan en el hígado, es una función de síntesis que tiene, excepto las inmunoglobulinas. La mayoría de las proteínas son de síntesis hepática. Hay conversiones recíprocas entre los diferentes aminoácidos y otros compuestos importantes para los procesos metabólicos del organismo. Se encarga del almacenamiento de vitaminas y minerales, almacena vitamina A, es la que más se deposita en el hígado, puede almacenar cantidades suficientes para prevenir su carencia hasta 10 meses. ¿Sí? Se encuentran los vegetales como pigmentos carotenoides, amarillos y rojos, que por su estructura química análoga a la vitamina A se transforma dentro del hígado en vitamina A. ¿Dónde se almacenan? En unas células que son
células almacenadoras de grasa perisinusoidales alrededor de los sinusoides hepáticos. Son células con capacidad de almacenar lípidos y constituyen el principal reservorio de vitamina A del organismo. Y estas células pueden sufrir cambios morfológicos y funcionales en procesos de fibrogénesis y se transforman en miofibroblastos y sintetizan importantes cantidades de colágeno en respuesta a estímulos inflamatorios. También almacena vitamina D, puede evitar una carencia durante 3 a 4 meses. La vitamina D que favorecía la absorción de calcio en el tubo digestivo. Almacena vitamina B12 que actúa como coenzima para reducir los ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos en la replicación de los genes. Tiene el 50 y 90% de los depósitos, una reserva que se agota en 1 a 3 años. Almacena ácido fólico que interviene en la síntesis de purina y de timina necesarias para formar ADN. Tiene una capacidad de reserva por 3 meses. Almacena minerales, almacena el 35% de hierro corporal en las células de Kupffer, en los macrófagos residentes del hígado, bajo la forma de ferritina, que es un marcador de los depósitos corporales de hierro, y en forma secundaria como hemosiderina, que son agregados de ferritina. Los hepatocitos tienen el receptor de transferrina tipo 2, que es un receptor de baja afinidad. También almacena el 60-90% de cobre ingerido, se deposita en el hígado al cabo de unas 4 a 6 horas y se encuentra unido a diferentes proteínas citosólicas como hepatocupreína y se excreta hacia la bilis a través de una ATPasa transportadora de cationes. Tiene función hematológica y hemostática porque tiene actividad eritropoyética entre la 9ª y 24ª semana de gestación, almacena el hierro, sintetiza la hepsedina, que era una hormona que regulaba el ingreso de hierro al organismo y a la circulación. Almacena B12 y folato, todo para la síntesis de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Sintetiza los factores de la coagulación y el sistema fibrinolítico, porque se encarga de la síntesis de la mayoría de las proteínas, entre ellas la de los factores de la coagulación y el sistema fibrinolítico. Y otra reacción importante que ocurría en el hígado era la gamma carboxilación de los factores K dependientes. Esa gamma carboxilación de los residuos ácido glutámico o amino terminal que le daba la capacidad de unirse a cationes divalentes como calcio y entonces después unirse a los fosfolípidos de membrana. Función endocrina se encarga de catabolismo de las hormonas esteroideas porque se van a conjugar en el hígado con ácido glucurónico y en menor medida con sulfato y de esa manera se van a excretar con la bilis. En cuanto a los estrógenos, también se convierten en el estradiol y estrona se convierten en el estriol, que era casi inactivo. La testosterona, que no se fija a los tejidos, se convierte en androsterona y dehidroepiandrosterona, además de conjugarse con glucurónidos o con sulfatos y excretarse con la bilis. Y lo que no se excreta con la bilis es reabsorbido y se elimina por orina con los riñones. Lo mismo pasa con las hormonas de la corteza suprarrenal, se conjugan con glucurónico o con sulfato y se eliminan el 25% con la bilis y luego por las heces, y los demás conjugados ingresan a la circulación y se filtran con rapidez en los riñones. Inactiva la ADH, degrada la insulina, la tiroxina, se encarga de la síntesis del factor de crecimiento similinsulina, porque la hormona de crecimiento actúa sobre el hígado para formar la somatomedina, o esto también llamado factor de crecimiento similinsulina, que tiene un potente efecto estimulador de todos los aspectos del crecimiento óseo. También sintetiza angiotensinógeno, que era el sustrato de la renina, para formar la angiotensina 1. ¿Sí? Angiotensinógeno, que es una globulina, una proteína plasmática. Hidroliza la vitamina D para formar 25-hidroxi-colecalciferol. ¿Sí? El colecalciferol o vitamina D3 se forma en la piel y en el hígado se hidroxilaba y ahí formaba el 25-hidroxi-colecalciferol. Y bueno, también sintetiza hepsidina, que es una hormona peptídica, 25 aminoácidos, modula el ingreso de hierro al organismo y a la circulación. Función defensiva por medio de las células en hoyo, que son de estirpe linfoide, son linfocitos residentes en el hígado, que están en la luz del sinusoide, próxima a las células endoteliales, y células de Kupffer y tienen actividad natural killer.
Y después los macrófagos, que ya vimos que son de estirpe monocítica, son reclutados de la circulación como monocitos y en el hígado se diferencian a macrófagos. Función vascular porque es un órgano expansible y sus vasos pueden almacenar grandes cantidades de sangre. El volumen de sangre en las venas y los sinusoides es de 450 mililitros y puede alojar de medio a 1 litro de sangre más en sus venas y sinusoides. ¿Cómo se estudia desde el laboratorio la función hepática? Bueno, para eso hay un perfil hepático que consta en el dosaje de transaminasas, son 2 enzimas, GOT y GPT, que tiene que ver con cómo se encuentran los hepatocitos, digamos, fosfatasa alcalina también. La función de síntesis del hígado se va a medir a través de la albúmina sérica y las proteínas totales. Si funciona, van a sintetizar las proteínas. O también se puede evaluar la función de síntesis hepática por medio de las pruebas de coagulación, porque todos los factores de la coagulación, la mayoría se sintetizan en el hígado. Se hace el dosaje de bilirrubina y también de otra enzima que es la gamma-glutamiltransferasa. Entonces, las transaminasas, la aspartato aminotransferasa, ASAT o GOT, que era mitocondrial, y la alanin aminotransferasa, sugiere lesión hepatocelular. Cuando se destruye la célula, los hepatocitos se liberan estas enzimas. Las concentraciones normales son menor de 35 a 45 unidades por litro. Bueno, y el grado de orientación va a elevar sobre la agudeza, gravedad de la lesión, no tipifica la función hepática ni su pronóstico, y elevaciones marcadas son mejor indicador de una lesión aguda que de procesos crónicos. La FAL es la otra enzima, fosfatasa alcalina, la concentración es normal de 25 a 85 unidades internacionales por litro, y la concentración más elevada indica que hay una colestasis, una congestión intrahepática o alguna obstrucción biliar, que impide que la bilis pueda ser liberada del intestino o salir del hígado. Eso se denomina obstrucción biliar o colestasis. El aumento de gamma-GT también se relaciona con colestasis y es más marcado que el de FAL. Bueno, y la FAL también aumenta en suero cuando la mujer está embarazada, en niños en edad de crecimiento y en enfermedades óseas, porque es la FAL de origen óseo. Entonces, para evaluar la función de síntesis del hígado se puede dosar albúmina sérica y los factores de la coagulación. Se pueden hacer las pruebas de coagulación. La concentración normal de albúmina en el suero es de 3,5 a 5,5 gramos por decilitro. La vida media de la albúmina es de 20 días. Entonces, cuando hay disminución de la albúmina es un indicador de enfermedad hepática crónica que lleva varios días el hígado dañado, que no puede cumplir con la función de producir albúmina. Y en una enfermedad aguda puede ser normal, porque en una enfermedad aguda del hígado lo que se ve alterado son los factores de la coagulación que tienen vida media más corta. Entonces ahí se altera esa función de síntesis de los factores de la coagulación. Y eso está asociado a una enfermedad aguda. Y la mejor estimación de la función hepática es el tiempo de protrombina. Estas son preguntas que se suelen hacer. ¿Por qué la bilirrubina no conjugada o indirecta se encuentra en mayor concentración? ¿Cuáles son las funciones digestivas de la bilis? ¿Por qué se lleva a cabo la circulación enteropática de los ácidos y sales biliares? ¿Por qué el hígado presenta una función, falta acá, hematológica? ¿Cómo se puede evaluar desde el laboratorio la función de síntesis del hígado? ¿Y cuál es la función endocrina que presenta el hígado? Estas son algunas preguntas que ustedes la van a poder responder después de estudiar todo. Y esta es la bibliografía. Los libros que tienen una unidad que trata el hígado con todas sus funciones son el Guyton y el Bechy Taylor. El Silverton y el Derrison tienen las funciones del hígado pero en los capítulos de digestivo.